El concepto Rosacruz de Dios es monista y panteísta. En otras palabras, pensamos que Dios es impersonal y que es la fuente de la que todo emana y a la que todo retorna. Y que además no hay solución de continuidad entre la causa y el efecto. En otras palabras, es alfa y omega, principio y fin. En términos hebreos sería Aleph y Tav. La Aleph es el alma, la Tav es la cruz. Y como el alma es la rosa, entonces es la rosa y la cruz. El punto y el círculo. ¿Y qué creen? Este concepto de Dios que es emanacionista versus creacionista, hay una gran diferencia entre un Dios que emanó al universo a un Dios que creó al universo de la nada. Porque ya sabemos que de la nada no puede surgir algo, no hay creación. Dios no es creador, no existe la creación. El universo, la naturaleza, el cosmos, es una emanación de una causa primera que es la conciencia cósmica. Y lo más interesante, sorprendente de hecho, es que lo mismo pensaba Tales de Mileto acerca del agua. Lo que nosotros decimos con respecto a Dios, él lo decía con respecto al agua. El agua es la causa de todas las fuerzas de la naturaleza, de todas las fuerzas materiales, pero también es la causa de la vida y es mente, es inteligencia y es alma. Por eso decía que el universo era un ser vivo. Claro, está dotado de alma. Decía que el agua era en donde todo finalmente se volvía a reunir. Había surgido de ella y en ella se resolvía de nuevo. Porque es el solvente universal. ¿Cómo es que había surgido de ella? Bueno, muy fácil. Considerando que el agua adopta los tres estados de la materia, entonces decir, si del agua se forman los sólidos, los líquidos y los gases, pues allí están los principios, en el caso de los sólidos, la tierra, de los líquidos el agua y de los gases el aire. Entonces, del agua se forma todo el universo material, pero también el agua es la vida, porque la vida surgió en el agua, en el mar, porque donde no hay agua no hay vida. La vida depende del agua. Y no solamente como ocurrió hace millones de años, cuando la vida empezó a fraguarse en los océanos. En la actualidad sigue siendo así. El óvulo y el espermatozoide se unen en un ambiente líquido. El feto, el embrión se va desarrollando en el líquido amniótico. Las células mismas están rodeadas de agua. Están constituidas en su mayor parte por agua, líquido intracelular y extracelular. Las grandes civilizaciones se han desarrollado donde hay agua. En el caso de Egipto, el río Nilo. En Babilonia, el Tigris y el Éufrates. En la India, el Ganges. En China, el Yangtze o río amarillo.
etc. La vida, la filosofía, la ciencia, la cultura se desarrollaron donde hay agua. Esto lo tomó seguramente de los egipcios, que decían lo siguiente, fíjense qué interesante. Decían que la juventud o incluso la niñez dependía del agua y que cuando el individuo se iba haciendo viejo, su piel se iba arrugando y su pelo se iba poniendo blanco. Originalmente era negro, pero al ir perdiendo agua, se iba secando. Esto es una metáfora, sabemos que esto no se debe al agua, es la vida. Si cambiamos la palabra agua por vida, entonces la juventud depende de la vitalidad, de la vida. Donde hay fuerza vital, la piel está turgente, sonrosada, rozagante. Cuando la persona se va haciendo vieja, se va arrugando, la piel se va adelgazando, se va atrofiando. Entonces, tenía toda la razón. Pero además, también decía, es el agua es alma. Y bueno, no podemos menos que pensar en el ciclo del agua. Cuando el agua cae, sería representativa de la encarnación. Forma parte de arroyos, ríos, lagunas, lagos, mares. Luego esa agua se evapora, desencarna el alma, está en las nubes, condensada y vuelve a caer. Y es el ciclo constante de encarnación y desencarnación y reencarnación y así sucesivamente. Incluso tiene que ver esto con lo que hemos comentado acerca de la evolución. Hemos dicho que así como las enseñanzas esotéricas, en este caso hablamos principalmente del rosacrucismo, pero puede ser aplicable a otras también, la institución nos va dando semillas y esas semillas tarde o temprano van a germinar y eso es lo que se conoce como planta nueva. O sea, de la semilla se forma una plantita. Es lo que quiere decir la palabra neófito, planta nueva, neófito. Y cuando el rosal ha crecido, se forma un capullo. Y para que el capullo florezca, para que la rosa se abra, pues hay que regarlo. Lo regamos con agua, símbolo de purificación. Si la rosa no se abre, entonces hay que regarla con sudor, símbolo de trabajo y de esfuerzo. Si la rosa aún no se abre, entonces hay que regarla con lágrimas, símbolo de sufrimiento, de dolor, de sacrificio. Y en la mayoría de nosotros, pues, necesita sangre. Hay que regarla con sangre, con la sangre del corazón. Por eso la rosa es roja. Y vean, todos estos elementos son líquidos. El agua, el sudor, las lágrimas y la sangre. El simbolismo de la sangre, ya hemos hablado de él, es la rosa, el simbolismo del Santo Grial. Los antiguos decían que en los campos de batalla, donde se había vertido mucha sangre por parte de los guerreros, que allí florecían rosas rojas, porque pues, eran los guerreros reencarnados, por así decirlo, desde un punto de vista simbólico. También comentamos que cuando Venus se rasgó su sagrada carne y salpicó las rosas que originalmente eran blancas, pues a partir de ahí se convirtieron en rojas, porque representa el amor, el sacrificio, el dolor, la pasión, la sexualidad, etc. Incluso hemos comentado ya en otras ocasiones
aquel cuento místico que en una ocasión unos discípulos le preguntaron a un maestro, ¿qué es la conciencia cósmica? ¿Cómo es la iluminación? Y que él dijo, es como una gota que se vierte sobre el océano y entonces ya forma parte del todo. Se funde con el todo. De hecho, fíjense que esta metáfora, en cierta forma modificada, nos la dicen desde el séptimo y octavo grado de las monografías originales, que la perfección del hombre consiste en la absorción en el infinito, como una ola se llega a fundir con las aguas del río Nilo. Y también comentamos lo que había dicho el maestro del maestro, que ese era más evolucionado, obviamente, y que dijo, no, no es que la gota se funda con el cuerpo del alma, con toda la masa, y forme parte del todo. Es más bien que todo el océano se vierte y se derrama sobre la gota, y ésta lo absorbe y contiene a todo el océano, porque dado que no existe el espacio, entonces la parte puede contener al todo, y eso es la iluminación. Vean, todos estos conceptos los expuso Tales de Mileto, y o hay que ser muy estulto, o muy ignorante, o muy malintencionado para decir que él decía que el agua era la causa de todo. No es así. El agua es un símbolo de la causa de todo. El agua, por sus propiedades, representa a Dios y es un concepto panteísta. Es el universo, es la vida, es la materia, es todo. ¿Y de dónde lo tomó? De Egipto. ¿Y los egipcios de dónde lo tomaron? De los atlantes. En la Atlántida, el dios principal era Poseidón, Neptuno, el dios de los mares, el dios de las aguas. Por eso en Egipto se decía que todo había surgido del mar o del océano primordial, de las aguas primordiales de la diosa Nut. Entonces, estaba todo constituido por agua y luego de ahí surgieron los dioses. Hay incluso una versión que dice que de ahí surgió una flor de loto y que la flor de loto dio nacimiento al dios Ra o al dios Horus. Si buscamos en internet el origen o la existencia de la rosa en Egipto, se dice que la rosa estaba consagrada al dios Ra o al dios Horus. Es la flor de loto, más que la rosa. Pero bueno, ya vimos que también el loto, el lirio, la rosa y otras flores eran sinónimas y se usaban indistintamente. De ahí lo tomaron también los judíos. Por eso el Génesis mosaico, bueno, que se atribuye a Moisés, dice lo siguiente: y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Ven, es lo que habíamos visto antes acerca de Gea y del caos, el desorden, el vacío. Las tinieblas es el tártaro. Y el Espíritu de Dios aleteaba sobre la faz de las aguas. Luego dijo Dios: haya expansión en medio de las aguas y separe las aguas de las aguas. En la versión católica dice: haya un firmamento en lugar de una expansión. Está más claro, es la verdad.
pero el original dice expansión. Más adelante continúa diciendo, júntense las aguas que están debajo de la expansión y descúbrase lo seco. Y llamó Dios a la reunión de las aguas, mares, y a lo seco llamó tierra. La tierra surgió del agua. Ven, es el concepto de Tales de Mileto. ¿Qué pasó con las aguas que están encima de la expansión? Lo dice el himno del faraón Ajenatón. Oh Atón, tú hiciste el río Nilo para Egipto e hiciste un Nilo superior para que regara las otras tierras mediante la lluvia. Por eso el cielo es azul. Ahí está las aguas encima de la expansión. De ahí viene la lluvia. Es el río en el que navega el dios Ra con la diosa Mat. Mat-Ra. Navegan por el Nilo superior. Extraordinario. Luego dice, produzca la tierra plantas y árboles según su género y su especie, etc. Pero todo comenzó en el agua. Luego sigue diciendo, luego dijo Dios, haya seres vivientes en el agua y aves que surquen los cielos, porque como del agua surgió la expansión y el firmamento y el cielo, entonces surgieron los peces y surgieron las aves. Posteriormente ya dice que en la tierra también haya seres vivientes según su género y su especie, etcétera, etcétera. Y fíjense, esto del agua es muy interesante porque los grandes avatares eran simbolizados por peces. Por eso esto ocurrió en el día quinto. El desarrollo de la vida en las aguas. Esto quiere decir que las aguas representan otra cosa. ¿Por qué? Una encarnación de Vishnu fue en forma de Matsya, así se llamó ese avatar, y era un pez. Entre los sirios, Dagón. En Grecia, Apolo llegó a Delfos como delfín. Él era un delfín, de ahí viene la palabra Delfos. Y en el caso de Yeshua, su nombre consta de 5 letras, Yud Hei Shin Vav Hei. Hay otras versiones, las veremos en su oportunidad, pero Ictis, en griego, contiene las siglas de Jesús Christos Theon Huiosoter. Jesús Cristo, Dios y Salvador de los hombres. Entonces, del agua surgió todo. Ven, no es el agua, lo mismo que decíamos acerca de Ajenatón. O sea, el hecho de que haya adorado a Atón, él decía, Atón es el símbolo de Dios. Ajenatón no adoraba a Atón, el disco solar con brazos que terminaban con manos y con sosteniendo cruces ansatas. No, eso era un símbolo de Dios. El concepto de Ajenatón era panteísta. Lo que dicen ahora las monografías modernas acerca de Tales de Mileto son puras pendejadas, son cosas irrelevantes. Una anécdota con Solón, algo que le sucedió con unos muchachos que se burlaban de él porque decían que la filosofía no era una cosa práctica y les demostró que él pudo haber hecho dinero si hubiera querido, porque lo hizo, porque era un gran astrónomo y tenía conocimientos de geometría, etc.
Se inició en Egipto, aceptaba la reencarnación, fue maestro de Pitágoras, etcétera. Entonces, qué importante es comprender el concepto este de que el agua era un símbolo de Dios. Fue uno de los grandes sabios, uno de los 7 sabios de Grecia. Y entre otras cosas decía, lo más rápido que existe en el universo es el pensamiento. Lo más fácil es aconsejar. Y lo más difícil, conocerse a sí mismo. De hecho, se piensa que esa inscripción que estaba en el dintel del portal del templo de Apolo en Delfos fue debido a él. Conócete a ti mismo y conocerás al universo y a los dioses.